Hola mis futuros vets, ¿listos para nuestra tercera clase de neonatología? Bueno, en estas últimas clases vamos a hablar un poquito sobre animales salvajes, animales silvestres y animales exóticos. Hoy, en principio, vamos a empezar con la parte de animales salvajes y quiero interactuar un poco con ustedes y preguntarles, ¿quién de ustedes querría trabajar en esta área de animales silvestres, mascotas no convencionales, ¿no? Es un área muy interesante, todavía poco explorada y con poca demanda de profesionales en el campo. Así que les recomiendo mucho, ¿no? A quienes les gusta que se especialicen para que tengamos más profesionales que puedan atender a este público de animales, porque la demanda es alta. Mucha gente busca veterinarios y no encuentra profesionales que puedan atender a estos animales, o incluso en las clínicas, ¿no? No siempre hay enfermeros profesionales capacitados que puedan entender y examinar a estos animales. Bueno, entonces vamos a comenzar. Arranquemos nuestra tercera clase de neonatología en animales salvajes. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la definición, ¿no? Como siempre me gusta repasar un poco esta parte con ustedes. Bueno, la neonatología de animales silvestres es una rama de la medicina veterinaria que estudia y cuida a los animales recién nacidos, ¿no es así? Esto ya lo hablamos en nuestras clases anteriores. En la literatura especializada, este periodo no tiene una delimitación clara para perros y gatos. De la misma manera, debido a las grandes variaciones interespecíficas en los animales silvestres, se hace aún más difícil una definición debido a la gran diferencia de desarrollo y los pocos estudios sobre este tema. Bueno, ¿qué significa esto, no? En principio, ya sea para perros y gatos, no hay una delimitación clara, porque hay algunos animales que vimos también en relación a la definición, donde el recién nacido se considera hasta el destete. Entonces les voy a contar un ejemplo de un gato que atendí ayer mismo, gente. ¿Qué pasó? Este gato tiene 8 meses y todavía amamanta con la madre, sigue alimentándose, comiendo alimento balanceado y aún mamando la leche de la madre. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo y todavía produce leche? Porque el estímulo para la producción de leche proviene principalmente de la succión. Entonces, mientras el animal siga amamantando, seguirá habiendo producción de leche. Claro que no tendrá esa alta demanda que tenía antes, ¿no? Justo después del parto, en las primeras semanas, los primeros días, pero este animal todavía amamanta y esta gata todavía produce leche debido al estímulo de la succión. Entonces, es un poco complicado decir que es un recién nacido, porque todavía está alimentándose, aunque sea en menor medida, de la leche materna, ¿no? Claro que ahora recibe la mayoría de los nutrientes del alimento balanceado, pero dado el tiempo que ha pasado, ya tiene todo el sistema nervioso desarrollado y también ya tiene todos los dientes, así que en principio no se le considera un recién nacido, pero hay algunas especies de animales que amamantan durante un periodo prolongado y también tanto en perros como en gatos puede haber algunos que se salen de la norma de las 4 semanas y aún podemos considerarlos recién nacidos. Entonces, la neonatología se confunde con la pediatría. Parece que es lo mismo, ¿no? Englobando la etapa desde el nacimiento hasta el periodo del destete para los mamíferos o la independencia de los padres para las demás especies. Entonces, estos términos de neonatología y pediatría a veces se confunden, ¿no? La neonatología es ese periodo en el que el animal se considera un recién nacido. Después de eso ya entramos en la parte pediátrica. ¿Entendieron esta parte, mis amores? ¿Todo claro hasta aquí?
Bueno, y la rutina veterinaria y la neonatología de animales salvajes, ¿cómo es? Bueno, hay varias razones por las cuales aparecen crías de animales silvestres en las instituciones, clínicas veterinarias, centros de rehabilitación, criaderos, zoológicos, ¿no? Son ejemplos de lugares donde se encuentran con recién nacidos, tanto de animales nacidos en cautiverio como de animales huérfanos encontrados en vida libre. El conocimiento sobre los cuidados que deben adoptarse en los primeros días de vida es fundamental, gente, para la supervivencia y el desarrollo adecuado de esa cría. Bueno, la mayoría de los cursos en el área no preparan a los profesionales para estos desafíos. Lamentablemente, la gran mayoría no prepara al profesional para atender a estos recién nacidos, lo que lleva a altos índices de pérdida de estos animales y también a un bajo desarrollo o cuadros de desnutrición. Entonces, esto puede terminar sucediendo, ¿no? Por no tener un equipo profesionales preparados, calificados para atender a estos animales, especialmente los animales salvajes o incluso los silvestres, que también están incluidos, ¿no? Bueno, la neonatología de animales silvestres y salvajes, ¿no? Puede dividirse en dos categorías de estudios y cuidados con recién nacidos. La neonatología con y sin cuidados parentales. Entonces, se divide entre estos dos grupos, ¿no? La neonatología con cuidados parentales y la neonatología sin cuidados parentales. Y es lo que vamos a entender un poco durante este curso. Bueno, ¿cómo funciona la neonatología con cuidados parentales en Brasil y en el mundo, ¿no? Diversas instituciones que mantienen fauna silvestre pueden tener diferentes propósitos en cuanto al objetivo de reproducir especies. Las categorías autorizadas, gente para mantener la reproducción de especies, como zoológicos, criaderos y centros de investigación, lidian constantemente con el nacimiento de nuevos individuos. Y el éxito en la cría está asociado a la capacidad de los padres para criar a su prole. O bien, en los casos en que esto no ocurre, a la capacidad del equipo, ¿no?, de criar a estos neonatos. Bueno, normalmente en estos lugares, en estos ambientes, ¿no?, zoológicos, criaderos o centros de investigación, observamos un alto índice de nacimientos cuando los animales se sienten cómodos, cuando ese ambiente es propicio para el apareamiento. Entonces, si es un ambiente de estrés, no logramos observar ese índice de nacimientos. Aquí donde vivo, ¿no?, aquí en el interior de Sao Paulo, en Sorocaba, tenemos el zoológico de Sorocaba. El zoológico de Sorocaba es uno de los zoológicos conocidos por sus altos índices de nacimientos de animales, pero sucede naturalmente. Entonces, el ambiente propicio hace que los animales se sientan a gusto, cómodos, ¿no? No hay estrés. Entonces, lo que se observa aquí es un alto índice de nacimientos en este lugar. Así que eso es un punto positivo cuando logramos observar la reproducción también. Claro que existen instituciones que no están orientadas a eso y el zoológico en principio tampoco lo está, pero dejan que el animal esté a gusto allí. Entonces, puede llegar a suceder. Tiene un punto positivo porque la gran mayoría son animales que están en peligro de extinción. Así que eso también ayuda a que la especie se mantenga. Así que eso también es un punto positivo. Y algo que me gusta comentar con ustedes, ya que estamos entrando en este tema de animales salvajes, zoológicos, es qué es lo que la gente suele pensar cuando hablamos de zoológicos. La gran mayoría tiene una visión muy equivocada sobre estos lugares, pero en realidad son animales que nunca fueron sacados de la naturaleza, son animales que llegaron a estas instituciones
y que ya no pueden regresar principalmente a la naturaleza. O bien son animales víctimas del tráfico que desde muy pequeños ya fueron traficados y por sí solos no podrían sobrevivir en la naturaleza. Es complicado rehabilitar un animal para que vuelva a la naturaleza, pero es un proceso muy largo, gente, tratar de rehabilitarlo, porque hay que enseñarles a cazar. Todo lo que la madre les enseña a las crías es algo que nosotros tendríamos que enseñarles, pero hay un gran problema. El problema somos nosotros, los seres humanos. Con esta interacción entre nosotros y el animal puede terminar encariñándose con nosotros, los seres humanos. Entonces es un peligro, especialmente para los grandes felinos, para los pumas, por ejemplo. Entonces, al devolver a este animal a la naturaleza, si ve a un ser humano, puede pensar que es alguien que quiere ayudarlo, que es alguien de quien puede recibir cariño. Lamentablemente puede llegar a ser una presa fácil porque intentará acercarse a nosotros. Entonces se convierte en un riesgo para él. Es muy difícil la parte de la rehabilitación. Así que es un proceso muy complicado. La gran mayoría de estos animales que llegan al zoológico son animales rescatados, que fueron atropellados o donde la región en la que estaban sufrió un incendio y fueron animales que tuvieron partes del cuerpo quemadas y ya no pueden regresar a la naturaleza, gente, porque sufrieron algún daño irreversible que lamentablemente los convierte en presas fáciles en la naturaleza. No podrían cazar, no podrían sobrevivir mucho tiempo. Entonces terminan poniendo a estos animales en esos lugares porque no tienen dónde más ponerlos. Entonces así se ayuda a las especies en peligro de extinción a continuar existiendo en el mundo, ya sea aquí en Brasil. También hay especies fuera de Brasil que debemos conocer. Ahí está la parte de la educación ambiental, que ayuda a trabajar con los niños desde pequeños para concientizarlos, y ese es un trabajo muy importante también. Pero en fin, eso daría para otro curso aparte. Y sé que mucha gente tiene un poco de prejuicio contra estas instituciones, pero son muy importantes y necesarias para quienes aman a los animales silvestres y entienden la importancia de estas instituciones para ellos. Así que realmente son fundamentales. Volvamos al tema principal. Bueno, gente, los animales nacidos en cautiverio pueden tener mayores dificultades para desarrollar adecuadamente el cuidado parental. Y por eso es imprescindible la atención y la observación constante del médico veterinario y del equipo, tanto para la salud del cachorro como para el bienestar de todos los animales involucrados. Incluso en los casos en que los padres demuestran atención y cuidado por su cría, es necesario un seguimiento diario para garantizar la salud del nuevo individuo. Entonces, es necesario estar siempre cerca de ese cachorro, vigilándolo. El tipo y grado de seguimiento dependerá de la especie en cuestión, del nivel de habituación y condicionamiento de los padres, del aspecto biológico de la especie y del desarrollo del cachorro. Las alteraciones de cualquier tipo pueden evolucionar rápidamente en animales muy jóvenes y muchas veces se pierde al animal si no se interviene de inmediato. Entonces, realmente, si no intervenimos, podemos perder al animal. Así que ese cachorrito, lo que hemos aprendido en estas últimas clases es que los neonatos son animales muy sensibles. Están en riesgo en todo momento, ya sea por la temperatura, si no se alimentan pueden sufrir hipoglucemia, en fin. Son muchas las situaciones que el animal enfrenta y está luchando por sobrevivir. Su sistema inmunológico no está completamente desarrollado, en fin, hay muchas cosas en juego para el neonato en sus primeros días de vida.
Entonces, conocer y entender el comportamiento reproductivo y la forma de cuidado parental de cada especie es esencial para no cometer errores. Los primates, por ejemplo, permanecen constantemente junto a su cría. La llevan en sus brazos durante los primeros días de vida, lo que muchas veces dificulta la aproximación humana. No permiten que nos acerquemos a su cría porque sienten que estamos poniendo en peligro a ese animal. Los cérvidos, por su parte, esconden a sus crías y las mantienen alejadas del grupo. Hasta que estén en condiciones de seguir al rebaño, se quedarán escondidos. Las hembras se acercan a la cría en el momento de la lactancia. Así que cada estrategia de supervivencia requiere un enfoque diferente. Las hembras se acercan a la cría en el momento de la lactancia. Mientras tanto, la cría permanece escondida, pero otras hembras cérvidas aceptan mejor la proximidad de otra hembra. Sin embargo, la madre al principio solo se acercará para amamantar. Así que para que entiendan, cada especie funciona de manera diferente. Y ahora hablemos del seguimiento prenatal, gente. Vamos a hablar sobre el seguimiento prenatal. Bueno, además de los cuidados con los animales después del nacimiento, cada vez hay más preocupación por las hembras gestantes. Bueno, lo que hemos comentado en las últimas clases es que los cuidados con la madre requieren una observación y un manejo diferenciado para lograr el éxito reproductivo, especialmente entre los mamíferos. Esto es muy importante. En animales de compañía o en criaderos, el cuidado prenatal está influenciado por la voluntad y la necesidad de reproducir la especie. Muchas veces el apareamiento de los animales se da solo en periodos preestablecidos. Esto es muy común, ¿no? Facilitando así el seguimiento de la gestación. Es muy importante que nos organicemos si queremos que ese animal se reproduzca, ¿no? Esto aplica tanto para perros y gatos como para animales salvajes y silvestres. Entonces, necesitamos estar siempre acompañando de cerca. Debe ser un proceso en el que realmente tengamos un plan, principalmente para mantener a la madre, a la gestante, bien saludable. Recordemos que ella le pasa todo al cría. En instituciones como los zoológicos o en otros lugares donde los animales viven en grupos, la procreación puede ocurrir de forma no planificada. Esto es muy común, lo que hace más difícil el seguimiento del embarazo. En esas instituciones, como mencioné, los zoológicos principalmente, ¿no? A veces sucede de forma natural, sin que nadie sepa que el animal ha quedado preñado. Solo cuando realmente alguien lo nota, el cría ya está ahí, ha nacido y está agarrado a la madre. Eso pasa. Algunos casos son evidentes, pero otros se quedan más ocultos, en fin. Eso puede darnos una sorpresa en el camino. Hay otras instituciones que son centros de investigación, cuyo objetivo principal es intentar reproducir especies en peligro de extinción. En estos casos, el seguimiento del animal es constante y está programado desde el principio. Todo depende del enfoque de esa institución. Algunas evidencias físicas de preñez, como por ejemplo el abdomen distendido o el aumento de peso de la hembra, pueden pasar desapercibidas para los cuidadores, especialmente en grupos con varios individuos de la misma especie, ¿no? A veces pasa inadvertido. Además, las características de comportamiento también pueden dificultar la identificación de animales preñados, impidiendo el reconocimiento de la gestación. Como ya mencioné antes, muchas veces nos encontramos con que el animal ya está saltando. Los monitos, especialmente los primates
y la cría está prendida a la madre, es muy común que esto suceda. Bueno, en cuanto al seguimiento prenatal, ¿qué necesitamos tener en cuenta? Los exámenes más importantes en este periodo. Quienes ya han sido madres saben muy bien los exámenes que se hacen cada mes, ¿no? Creo que es cada 15 días. Sé que todo el tiempo se están haciendo estos exámenes de imagen, que es la ecografía, ¿no? Entonces, la ultrasonografía es el examen complementario más indicado para acompañar el crecimiento del feto. Al ser un examen no invasivo, puede realizarse con bastante frecuencia en animales acostumbrados sin causar daños a su salud. Debido a que es un examen dinámico, requiere más tiempo para su realización, siendo posible únicamente en animales habituados que permitan una contención física tranquila. Imagínense, no se puede hacer una ecografía a una leona, gente. Es un animal al que no se puede contener físicamente, ¿no? Es un poco complicado contener a este animal y una sola persona no puede manejarlo. Tendrían que ser muchas personas y aún así, por la fuerza del animal, por su tamaño, con una patada podría lastimar a todos. Con un zarpazo ya arranca un pedazo de piel de todos. Entonces es complicado. Estos exámenes de ultrasonido en animales salvajes se realizan en aquellos que permiten esta contención, que están habituados principalmente al manejo humano más cercano. La sedación para realizar el ultrasonido no se recomienda de manera rutinaria. No recomendamos sedar a estos animales preñados debido a los riesgos que los agentes sedantes pueden representar para la salud del feto. Entonces, el ultrasonido rectal, transrectal, se usa mucho en el diagnóstico de gestación en equinos y bovinos, pero tiene un uso más limitado en animales silvestres debido al manejo más invasivo y al tamaño de los animales también. Se utiliza más la ultrasonografía transabdominal, que es la más empleada en estos casos. Bueno, ya se han desarrollado varios estudios sobre el diagnóstico gestacional no invasivo a través de esteroides fecales y se utilizan comúnmente en especies amenazadas de extinción. Este tipo de diagnóstico, donde observamos las hormonas en las propias heces de los animales posiblemente preñados, se utiliza en especies específicas, por lo que requiere de una amplia investigación para obtener un resultado preciso y no está disponible para todas las especies de animales silvestres, lamentablemente, así que solo podemos usarlo en pocas especies. La radiografía también es un método diagnóstico de gestación, siendo una buena opción para evaluar la cantidad de fetos, pero no su viabilidad. Te dirá cuántos fetos hay, pero no si su corazón está latiendo, ni cómo está la fisiología de ese individuo, de ese feto. Debido a los riesgos de exponer al animal en desarrollo a la radiación, su uso es limitado y exclusivo para casos específicos. No podemos usar rayos X todo el tiempo. Y desde el momento en que se detecta la gestación, la hembra debe ser monitoreada dentro de su rutina habitual. Los cambios bruscos, grandes manejos y situaciones estresantes deben evitarse en presencia de hembras preñadas en el grupo social. Sacar a la hembra preñada del grupo o del recinto de exhibición no es una recomendación general y debe evaluarse en situaciones específicas, ¿no? Si se percibe que hay mucho estrés, si el grupo está molestando a la madre, si ella está demasiado estresada en la exhibición, ¿no? Entonces tenemos que estudiar cada caso por separado. Y cuando se acerca el momento probable del parto, se debe proporcionar un lugar reservado, protegido principalmente,
un ambiente donde el animal se sienta seguro para que pueda parir con comodidad y seguridad, principalmente gente, así como proporcionar material para la construcción del nido en las especies que tienen este hábito. Entonces tenemos que proporcionar esto porque es lo que la madre buscaría en la naturaleza. Así que ofrezcan un sustrato para que la madre pueda hacer su nido y dar a luz, ¿sí? La instalación de cámaras de video para monitorear va a ayudar al equipo a seguir el parto sin interferencias innecesarias. Esto se logra colocando cámaras en el lugar para poder seguir de cerca. Bueno, sabemos que en todas las especies puede haber partos distóxicos, ¿no? Los partos distóxicos pueden ocurrir. Y cuanto antes sean diagnosticados, mayores son las chances de salvar al cría y a la madre. Esto aplica para cualquier especie. Los partos distóxicos pueden ocurrir en cualquier especie, incluso en aves, gente. Es muy común también en aves cuando tienen dificultad para poner el huevo. Así que cuanto antes se detecte, mayores son las probabilidades de salvar a la madre y a la cría. Además, se reduce el tiempo que ambos están expuestos al dolor y al sufrimiento. En elefantes, por ejemplo, se han registrado varios casos de distocia, especialmente en hembras primíparas de mayor edad. Hay muchas causas, gente, que pueden llevar a esta condición, no solo en elefantes, sino en muchas otras especies. La expulsión de los envoltorios fetales ocurre justo después del parto, pero varía en cuanto al tiempo que tarda. Algunas especies no ingieren la placenta después del parto, aunque contiene nutrientes que estimulan la producción de leche y disminuyen la posibilidad de atraer depredadores por el olor de la placenta. Por lo tanto, siempre que sea posible, la placenta debe ser inspeccionada para detectar cualquier alteración y asegurarse de que haya sido expulsada completamente, ya que si queda dentro de la madre puede causar una infección. Es fundamental prestar atención a todos los detalles para asegurarnos de que todo esté en orden. Bueno, ¿y el seguimiento del recién nacido? ¿Cómo funciona ese seguimiento, gente? Debe ser lo más discreto posible, porque si la madre se siente amenazada, podría abandonar a la cría. Esto puede pasar, o incluso volverse agresiva con ella. Hay casos no solo en animales salvajes, sino también en perros y gatos. Vemos casos en los que la madre abandona a la cría o se vuelve agresiva y llega a comérsela. Inmediatamente después del nacimiento, la hembra debe mostrar interés y limpiar al nuevo individuo, retirando los restos de sangre y las membranas fetales, especialmente de la boca y la nariz. Recordemos esa imagen especialmente de los perros que les mostré en la última clase, donde la madre hace ¿qué? ¿No? Retira las membranas de la boca y la nariz que podrían impedir que el animal respire. También la madre rompe y limpia el cordón umbilical y siempre que sea posible el neonato debe ser examinado en las primeras 48 horas. Claro que en el caso de animales silvestres esto es más complicado porque la madre no permite que nos acerquemos. Este examen debe ser rápido y preferiblemente sin dejar rastro en el animal. Usen guantes para no dejar nuestro olor en el animal, porque si no, la madre podría rechazarlo. El primer examen tiene como objetivo obtener información como el peso y la condición corporal, el sexo y una inspección general de posibles anomalías que el neonato pueda tener. También se realiza la desinfección del ombligo y todas las informaciones recolectadas deben ser anotadas y servirán como referencia para otros animales de la misma especie. Es como si fuera una base de datos donde guardamos la información para comparar con otros individuos de la misma especie que nacen.
Aunque es de gran importancia, no siempre es posible realizar la inspección del neonato justo después del nacimiento. Algunas especies son más difíciles de manejar y no permiten que nos acerquemos al animal. El recinto donde la madre y la cría se encuentran también puede dificultar esta primera aproximación. Si no es posible realizar el examen clínico, ¿qué hacemos? No podemos realizar el examen clínico del recién nacido. Otros métodos de seguimiento deben establecerse, siempre respetando los límites que impone la hembra. Es muy importante respetar siempre esos límites. Si la inspección se realiza a distancia, el uso de cámaras fotográficas o binoculares puede ayudar a una mejor visualización de este neonato, de este recién nacido. Así, tomar fotografías del animal con frecuencia ayuda a evaluar su desarrollo y también a observar si está ganando peso. Es importante que la evaluación sea realizada siempre por la misma persona o por un grupo de personas, evitando así diferentes interpretaciones. ¿Cómo funciona el trabajo en un zoológico, gente? Bueno, o incluso en otras instituciones como centros de conservación en general. ¿Cómo funciona? Normalmente siempre es el mismo cuidador, el mismo profesional que se encarga de esa especie de animal, de ese individuo, para que se acostumbre, para que no se estrese, porque si constantemente cambia la persona que cuida de ese animal, puede estresarse. Entonces, es muy importante mantener siempre al mismo profesional acompañando a la especie, tomando fotos, siempre la misma persona, para que el animal no se estrese, para que no reconozca a alguien nuevo y piense que ese individuo es una amenaza. Es fundamental mantener al mismo grupo de personas trabajando con ese individuo, y así es como funciona dentro de estas instituciones. Bueno, gente, hay mucha variación en cuanto al grado de independencia entre las crías. Las crías de ungulados como los ciervos, tapires y roedores, como erizos, capibaras, son precoces y empiezan a alimentarse solas. Entonces, ellos comienzan a comer desde que nacen, son precoces, se alimentan solos desde muy jóvenes, aunque continúan con la ingesta de leche materna, ya logran alimentarse de otros alimentos. Los carnívoros tienen una mayor dependencia y una interacción social también será fundamental para el desarrollo de hábitos que garantizarán su supervivencia, como por ejemplo buscar alimentos y refugio. Las crías de primates, gente, son aún más dependientes, pudiendo permanecer junto a la madre y al grupo social por más de un año, dependiendo de la especie. Entonces, los primates son muy dependientes, van a estar ahí pegados, no van a hacer nada sin la madre y sin el grupo, a diferencia de otras especies. Cada uno tiene una característica diferente. ¿Alguien aquí sabía eso sobre los ciervos, los tapires, los roedores, los erizos y las capibaras, que ya nacen alimentándose solas, pero aún así siguen ingiriendo leche materna? Bueno, inicialmente el aumento de peso tiene que ser diario y constante. A medida que el animal empieza a crecer, la curva de aumento de peso va disminuyendo y puede ocurrir una pérdida de peso en el periodo de transición alimentaria y al inicio de los primeros vuelos de las aves. ¿Qué pasa con las aves, gente? El seguimiento del recién nacido debe ser más intenso en los primeros días, periodo en el que ocurre la mayoría de las pérdidas, y cuando las crías son más frágiles, gente. En esos primeros días es cuando existe el peligro de que el animal no sobreviva si hay algún error en el manejo.
A medida que el animal crece y se desarrolla según lo esperado, la periodicidad de las evaluaciones puede disminuir. No necesitamos estar vigilándolos todos los días. Se puede aumentar este intervalo de evaluaciones. Bueno, hay diversas situaciones que resultarán en la decisión de separar a la cría de la madre y comenzar la cría artificial, gente. Bueno, cuando eso sucede en estas situaciones, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Estas situaciones donde se tiene que separar a la cría de la madre y empezar la cría artificial, ¿qué es lo primero que piensan? Entonces, el rechazo por parte de la madre, la pérdida de peso del animal, como comentamos en nuestra clase sobre pequeños animales. Enfermedades son algunos de los motivos para separar a la cría y empezar a criarla nosotros mismos, alimentándola y cuidándola de cerca. La cría artificial depende de un equipo preparado para cuidar de forma intensiva a este recién nacido y solo se debe realizar cuando el animal esté realmente en riesgo. Los riesgos y dificultades de la cría artificial deben ser conocidos por el equipo para poder tomar mejores decisiones con respecto a ese recién nacido. Así que el equipo tiene que estar siempre preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente, entender qué puede pasar dependiendo de la especie con la que estamos trabajando, porque tienen necesidades específicas que hay que conocer cuando se trabaja con estos animales. Bueno, la neonatología, ahora sin cuidados parentales, gente, bueno, podemos dividir a los animales que serán criados artificialmente sin la presencia de los progenitores biológicos. Primer grupo, los animales mencionados anteriormente, nacidos en cautiverio y que por algún motivo tuvieron que ser separados de sus madres, ya sea porque la madre los abandonó, porque no están ganando peso, en fin. Y el segundo grupo son animales encontrados huérfanos en la naturaleza, lo que sucede muy a menudo, y que son enviados a diversos centros que prestan atención a la fauna silvestre. Entonces, hay muchos animales que llegan a estas instituciones, crías, chicos, o la madre fue atropellada y la cría quedó. Muy común con los zorros, Dios, la cantidad de zorros que son atropellados, ¿no? Y cuando te das cuenta, las crías salen de la bolsa todas pegadas a la madre. Y ahí es cuando la gente las lleva a las instituciones o a una clínica veterinaria también. Una parte de estos animales del grupo 2 probablemente no debería haber sido retirada de su hábitat, pero debido a la falta de información de la población, se realizan muchas intervenciones innecesarias con este grupo. A esto se suma el crecimiento urbano desordenado, chicos, y el descuido con el medio ambiente también, ¿no? Hace que muchas crías pierdan a su madre o caigan de sus nidos, que las aves sean atropelladas, electrocutadas o atacadas por animales domésticos, y entonces son llevadas a las instituciones. Así que hay muchos factores, ¿no? Y la principal causa somos nosotros, que nos acercamos cada vez más a los bosques, a las selvas, esos barrios privados que te venden como vivir cerca de la naturaleza. La gente vive cerca de la naturaleza, pero se olvida de que en la naturaleza hay animales. No les gustan los animales, pero quieren estar cerca de los árboles. Y ahí es cuando entran varios animales al barrio privado. La gente los mata o los atropella. Es complicado, ¿no? Y los que sufren son las crías. Muchas veces la madre salió a cazar, la cría quedó, y después, ¿cómo haces para cuidar de esa cría, no? No se puede, y termina muriendo, o alguien encuentra al animal perdido o caído del nido. La crianza de estos dos grupos, que difieren en su origen, se hará de manera similar. Obviamente, conocer la edad
y el origen del animal, así como su historial, puede ayudar en la conducta clínica de ese individuo. Información como la edad correcta, condiciones de salud o la alimentación previa puede facilitar su crianza también. Recibir un recién nacido que ha estado horas o días sin cuidado o siendo atendido de manera inapropiada, desconocer su historial de trauma y afecciones, entre otras cosas, hace que la situación sea más crítica para ese individuo, pero lamentablemente esta es la realidad de la mayoría de los casos y puede reducir la posibilidad de éxito en su crianza. Esta situación, chicos, ocurre mucho cuando la gente recoge al animal y lo cuida de manera incorrecta, ¿no? Pasa mucho con las aves, la gente comete muchos errores con las aves, les dan a las crías harina de maíz, chicos. La harina de maíz no tiene nada de nutrientes, no tiene nada de lo que el animal necesita, es complicado, ¿no? Y también, ¿no? O la demora en pedir ayuda. Muchas veces la persona encuentra una cría caída y se la lleva a casa, pero no calienta al animal, ¿no? Recordemos cómo la temperatura del animal baja mucho, ¿no? Así que necesita calor, no lo calientan, no saben qué darle, intentan darle a veces leche de vaca, ¿no? En fin, el animal se debilita cada vez más y eso reduce las posibilidades de éxito para ese individuo. Otros aspectos que se refieren a la conducta en cuanto a su crianza, ¿qué serían, no? Bueno, el individuo nacido en cautiverio rara vez regresará a la vida libre, excepto en casos particulares de especies en peligro de extinción, por lo que la relación con las personas debe ser lo más limitada posible. Esos individuos que necesitan, ¿no?, que están en peligro de extinción, necesitamos rehabilitarlos para la naturaleza. Necesitamos realmente restringir el contacto con nosotros mientras estamos cuidando de ese animal, porque si no, va a terminar encariñándose con nosotros. Y ahí tenemos un problemita, ¿no? Como había comentado antes, si el animal se encariña con nosotros, eso es un problema, no puede ser, necesita vernos como una amenaza, tiene que tenernos miedo porque lamentablemente mucha gente se acerca a estos animales para hacerles daño. Sin embargo, estos individuos criados artificialmente con la intención de que regresen a su hábitat natural deben ser manipulados mínimamente, casi nada, solo ponerles comida y listo. Evitar que el animal se encariñe con los humanos, aumentando así sus chances de rehabilitación y posterior liberación. Entonces, hay que ser muy riguroso y es un poco complicado, porque cuando la gente ve una cría de animal salvaje, quieren acercarse, quieren darle cariño, pero cuando estamos trabajando con estos individuos, los que trabajamos con ellos, tenemos que tener en mente que si interactuamos demasiado, si nos involucramos mucho, el animal se van a encariñar con nosotros y eso pone en riesgo su liberación. Si este animal desarrolla un apego a los humanos y luego es liberado en la naturaleza, corre el riesgo de morir porque podría acercarse a las personas equivocadas. Así que es un proceso muy riguroso y el contacto debe ser realmente limitado con aquellos individuos que están destinados a ser liberados. Bueno, ¿y cómo funciona la crianza de huérfanos? Cuando llega un huérfano, el gran desafío está en marcha. Cuidar de una cría huérfana, cuidar de crías de animales silvestres no es tarea fácil, es muy complicado, especialmente cuando el objetivo es la rehabilitación y el retorno a la vida salvaje. En general, el tiempo es inversamente proporcional a la posibilidad de devolver al animal a la naturaleza. Dicho de otra manera, cuanto más tiempo pasa en cautiverio, menores son las chances de que un individuo vuelva a su entorno natural.
porque se acostumbra demasiado al ambiente del cautiverio. Entonces, devolverlo a la naturaleza se convierte en una situación muy complicada, especialmente si se ha creado un vínculo de dependencia con los cuidadores humanos, que creo que es el mayor problema. Es difícil para las personas que trabajan con estos animales no encariñarse porque aman a estos animales y quieren mostrarles afecto, pero tienen que ser muy cuidadosos durante el tiempo que el animal esté allí. El proceso de rehabilitación debe ser muy riguroso y el personal debe entender que si se acercan demasiado, si muestran mucho cariño, están haciendo daño a ese individuo. Es complicado. Bueno, los reptiles, como no tienen cuidados parentales en la mayoría de las especies, son los que llegan en menor cantidad y los que más rápidamente vuelven a su entorno de origen. Es mucho más fácil rehabilitar un reptil que a otros individuos. Las aves, en cambio, probablemente son la clase con el mayor número de atenciones en los centros de rehabilitación y debido a su rápido crecimiento, el tiempo necesario para su crianza es menor, lo que aumenta las chances de rehabilitación. Así que tenemos un punto positivo con las aves. Podemos dividir a las aves recién nacidas en dos grupos, las altriciales y las precociales, cada una con necesidades y grados de dependencia parental distintos. Estas características influyen mucho en la forma de manejar, alimentar y rehabilitar a la cría. Las aves altriciales normalmente nacen en nidos elevados, sin plumas y con los ojos cerrados, siendo extremadamente dependientes de sus padres, como los palomas, zorzales, venteveos, loros, lechuzas y halcones. Por otro lado, las aves precociales, que son aquellas aves precoces, nacen en nidos cerca del suelo, ya presentan plumaje, tienen la habilidad de caminar y se alimentan solas con la orientación de los padres, como los patos, ñandúes y mamíferos como el tero. ¿Quién aquí alguna vez fue perseguido por un tero? Yo sí. Les encanta correr detrás de uno cuando tienen una cría cerca. Bueno, los mamíferos son sin duda el mayor desafío en esta situación. Su crecimiento es lento y gradual, requieren amamantamiento durante semanas o meses y tienen una mayor dependencia de los cuidados artificiales, lo que genera un vínculo afectivo con los cuidadores. Estas son algunas características que hacen que, en su mayoría, se encariñen con los seres humanos de una manera poco silvestre y terminen siendo muy domesticados. Como consecuencia, serán individuos incapaces de volver a la naturaleza y problemáticos en cautiverio, muchas veces poco sociables con individuos de su misma especie, porque se han encariñado con los humanos. Por lo tanto, se deben desalentar las manipulaciones innecesarias y excesivas. Esto es algo que debemos dejar claro cuando llega un profesional a trabajar en el lugar o cuando llegan pasantes, porque los pasantes siempre están ansiosos por manipular a estos individuos y no se puede. Es un trabajo que tiene que ser riguroso, es un trabajo en equipo, así que todos tienen que controlarse para no estar mimando a los bichitos. En este momento entra en juego el papel del médico veterinario de animales silvestres junto con otros profesionales, biólogos o técnicos que deben velar por la conservación, el bienestar y la salud del animal en cuestión. Muchas veces estos animales son poco sociables con individuos de su misma especie, por lo que conductas innecesarias y manipulaciones deben ser desalentadas. Recordemos nuevamente lo importante que es no manipular excesivamente a estos individuos, ¿sí?
Es muy importante. Bueno, la crianza artificial de cualquier animal no es nada fácil, ¿no? Y en especies de animales no domesticados por diversos factores se vuelve aún más difícil. Desde el punto de vista nutricional, sustituir la alimentación que proveen los padres no es tan simple como parece, ¿verdad? Parece fácil, pero no lo es. Los mamíferos tienen diversas variaciones en la composición de la leche materna, con diferentes cantidades de proteínas, grasas y carbohidratos. Lamentablemente, pocas especies tienen completamente estudiada la composición de su leche. Entonces, nos toca adaptarnos. Ya les hablé del tema de la leche de vaca, ¿verdad? No recuerdo si fue en la clase anterior o en la primera clase que les di, pero la leche de vaca, que es muy común que la gente se la dé a todos los animales, no es lo ideal porque tiene cantidades de proteínas, grasas y carbohidratos adecuadas para un ternero, pero no para otros animales. Con respecto a la dieta que se ofrece a las aves, pasa lo mismo. Hay una gran variedad en la composición nutricional del alimento que se les da a las crías. Muchas especies son alimentadas por sus padres recibiendo el alimento regurgitado o directamente en la cavidad oral. En las palomas, por ejemplo, nuestras queridas palomitas, además del alimento en sí, los pichones también ingieren secreciones producidas por el progenitor. Este caso es conocido como leche de buche. ¿Lo sabían? Qué diferente, ¿no? Para las aves que se alimentan solas, siguiendo a sus padres desde los primeros momentos de vida, enseñarles cómo y qué comer sin la referencia y el ejemplo de su especie requiere mucho esfuerzo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? Y para mantener la salud y el bienestar de los neonatos, hay 4 puntos básicos que deben ser prioritarios, chicos. Entonces marquemos en nuestro cuaderno una estrellita: temperatura, hidratación, nutrición e higiene. Si alguno de estos aspectos no es adecuado para la especie y la edad del animal, van a surgir problemas. Tarde o temprano, pero surgirán. Además de estos 4 puntos, hay un quinto elemento necesario para que el recién nacido tenga alguna chance de rehabilitación, o al menos para vivir junto a sus semejantes: la interacción humano-animal. Así es. Ahora hablemos de estos puntos. Empecemos por la temperatura. Todo animal, antes de nacer, se encuentra en un lugar protegido y con temperatura constante, ya sea dentro del útero o del huevo. Es un requisito básico para el desarrollo adecuado de ese embrión. La temperatura lo es todo. Y después del nacimiento comienza una nueva etapa, chicos. Tanto las aves como los mamíferos van a depender de sus padres para adaptarse. Todos los recién nacidos nacen con una cobertura tegumentaria más pobre que la de un animal adulto. El recién nacido tiene una cobertura de piel con plumas o pelos finos y suaves, o directamente carece de ellos, ¿no? Está peladito. Además de la baja protección tegumentaria, el recién nacido tiene una reserva de grasa reducida, lo que le dificultaría mantener la temperatura corporal. En los neonatos, la termorregulación es deficiente en las primeras semanas porque el sistema termorregulador está inmaduro y los animales no presentan reflejos de temblor ni piloerección, como ya comenté en nuestras clases anteriores. No tienen ese reflejo de mantener los pelitos erizados para conservar el calor alrededor del cuerpo, como si fuera un abrigo térmico natural. Estos motivos hacen que los animales recién nacidos tengan dificultad para mantener estable su temperatura corporal
volviéndolos susceptibles al frío y al calor extremo también. Entonces, a ambos extremos, tanto la hipotermia como la hipertermia. En la rutina veterinaria, chicos, es común que los animales huérfanos lleguen hipotérmicos al consultorio y si no se restablece la temperatura rápidamente, el animal puede morir. El hecho de intentar elevar la temperatura rápidamente puede resultar en un cuadro de hipertermia, con un desenlace tan trágico como el anterior. Entonces, siendo así, ¿qué les aconsejo? El calentamiento corporal de este recién nacido debe ser lento, entre 1 y 3 horas. Hay que ir subiendo la temperatura gradualmente, nada de extremos rápidamente, porque eso también puede hacerle mal al individuo. Bueno, el colchón térmico e incubadoras son algunos de los ejemplos más comúnmente utilizados en la rutina. Cada uno tiene sus pros y contras. Las incubadoras con control de temperatura y humedad son las más recomendadas, ya que pueden mantener la temperatura deseada de manera constante con poca variación. Pero en casos de animales hipotérmicos pueden ser más lentas para aumentar la temperatura corporal. En estas situaciones específicas se pueden usar bolsas de agua caliente, colchones o mantas térmicas, siempre con supervisión constante, porque el animal estará en contacto directo con la fuente de calor, lo que podría causar quemaduras o hipertermia. Hay que tener mucho cuidado con el colchón térmico porque calienta mucho y la piel del recién nacido es muy finita. Entonces esto podría causar quemaduras. Uy, se me está acabando el agüita. Bueno, a medida que el cachorrito crece y obtiene una mayor cobertura tegumentaria, la capacidad para mantener la temperatura corporal también va mejorando hasta que ya no necesitará una fuente externa de calor. El momento de retirar la fuente de calor debe evaluarse individualmente y la remoción tiene que ser gradual sobre todo. Inicialmente, los animales deben estar sin la fuente de calor durante el día, cuando la temperatura ambiente está más alta. Depende de dónde vivas. En el sur parece que siempre hace frío y cuando el animal está bajo un cuidado intensivo. Después de unos días de adaptación y con buenas respuestas comportamentales, se puede comenzar a retirar durante la noche también. Entonces observamos que el animal se está desarrollando bien, respondiendo adecuadamente y ahí retiramos el calor durante la noche. El control de la temperatura corporal de cada especie es esencial para el éxito de la crianza. En general, las aves tienen una temperatura corporal más alta que los mamíferos y entre los mamíferos, los marsupiales tienen una temperatura corporal más baja aún. Sin embargo, siempre es recomendable investigar las referencias para cada especie, o en caso de que no exista esa información, se debe comparar con especies similares. Cuanto más joven es el animal, más dependiente será de una fuente externa de calor. Las aves tienen una temperatura de 41 a 42 grados. Normalmente la mayoría de los mamíferos, como perros y gatos, tiene una temperatura entre 37 y 39 grados. Otras especies tienen una temperatura de hasta 37 grados, así que cada especie tiene una temperatura específica. La temperatura debe ser uno de los primeros aspectos a evaluar y corregir, porque un animal hipotérmico o hipertérmico no reaccionará bien a cualquier otra intervención y tampoco absorberá adecuadamente los alimentos, lo que puede llevar a una impactación o a una neumonía por aspiración. Así que la temperatura es muy importante, es crucial. Ahora pasemos a la hidratación.
Los cachorros huérfanos que viven en libertad frecuentemente se presentan deshidratados. Esto es muy común debido al tiempo que pasan expuestos, especialmente si han estado sin sus padres por un tiempo. Puede haber varios factores como el abandono o la muerte de los padres, en fin. Por la falta de asistencia, también quedan expuestos al frío, sin alimento. Y esto puede acelerar aún más la deshidratación. El ayuno prolongado, al igual que la incidencia solar directa, puede resultar en hipertermia y agravar el cuadro del recién nacido. Además, otros factores como la extensa superficie corporal, la piel más permeable y la alta proporción de agua en comparación con un animal adulto favorecen la deshidratación de estos neonatos. La rehidratación por vía oral es preferible siempre que la función intestinal esté normal y el animal no esté hipotérmico. Pero en casos más severos puede ser necesaria la fluidoterapia calentada por vía parenteral. Podemos utilizar suero intravenoso o subcutáneo. Es comúnmente utilizado en animales con un leve grado de deshidratación. También es común en animales muy pequeños, cuando es complicado acceder a la vena. Si nos llega un pajarito así de chiquito, ¿cómo vamos a encontrarle la vena? Entonces usamos un poco de suero subcutáneo. Sin embargo, en casos graves, el suero debe administrarse por vía intravenosa o intraósea. Entonces insertamos el suero directamente en el hueso del animal, en la médula. Esto sucede, tomamos una de las articulaciones, colocamos la aguja allí y administramos la fluidoterapia intraósea. Después de la rehidratación inicial del recién nacido, debe mantenerse a través de la alimentación. Animales que no se alimentan adecuadamente o que presentan diarrea deben ser monitoreados y reevaluados diariamente. Los animales deshidratados pueden tener una disminución de la motilidad gastrointestinal, lo que puede llevar principalmente a la constipación. ¿Y la nutrición? La nutrición del recién nacido es un factor fundamental para su correcto desarrollo. Cuanto más pequeño y joven es el cachorrito, más frecuente debe ser su alimentación. El comportamiento con individuos de la misma especie también influye en la nutrición del animal. Cabe destacar, chicos, que la alimentación oral solo debe proporcionarse después de que el animal presente una temperatura corporal adecuada. Esto es crucial porque la temperatura influye en la motilidad gastrointestinal. El neonato depende de la alimentación para mantener los niveles normales de glucógeno. Por lo tanto, de 2 a 3 horas de ayuno pueden resultar en la mayoría de las especies en hipoglucemia. Y eso es complicado, gente. Esto se manifestará por incoordinación, flacidez, debilidad o incluso coma en el animal. Literalmente pueden entrar en coma. Algunas especies de mamíferos recién nacidos, como los conejos, se alimentan una o pocas veces al día, presentando largos intervalos entre las comidas sin desarrollar crisis hipoglucémicas. Así que estos individuos no suelen desarrollar esta crisis. Las aves, por otro lado, debido a su tasa metabólica más alta. El metabolismo de las aves es muy acelerado, chicos. Pueden necesitar una alimentación mucho más frecuente, con intervalos más cortos, más o menos 1 hora de intervalo como máximo, dependiendo de la especie y también de la fase de desarrollo de ese animal. En la medicina de animales silvestres, quizás la nutrición sea el desafío más grande que enfrentamos. Esto se debe a la gran variedad de especies diferentes con distintas necesidades nutricionales, sumado al poco conocimiento difundido sobre este tema, especialmente la nutrición neonatal, que es un poco complicada
y todos los mamíferos tienen en común el consumo de leche en la fase de crecimiento, pero su composición varía mucho entre las especies, chicos. Así que hay diferencias significativas entre las especies. Esta composición de la leche y la adaptación de una leche de origen diferente puede ser demasiado compleja para estos individuos, sumado al cambio brusco de alimentación al que se somete a este recién nacido. Hay varios tipos de leche que se pueden usar para intentar componer la dieta de este animal, intentando siempre aproximarse a la especie silvestre con algún animal doméstico. Siempre tratamos de hacer esa comparación. Debido al fácil acceso, la leche de vaca y de cabra han sido las más comúnmente utilizadas en la rutina, pero en la mayoría de los casos necesitan suplementación para alcanzar principalmente los niveles de proteínas, grasas, lactosa, vitaminas y minerales necesarios para ese individuo. Así que las fórmulas preparadas para perros y gatos también se pueden usar en la cría de felinos, por ejemplo, y también para cánidos como el jaguar, el aguará guazú y otros cánidos silvestres. Podemos utilizar ese tipo de pet milk, ¿saben? Pero deben adaptarse a las necesidades nutricionales de la especie en cuestión. Siempre tenemos que observar y adaptar para esa especie en particular lo que necesita, lo que requiere. La alimentación de las aves variará mucho según la especie del individuo. En algunos casos es más fácil de adaptar. Las aves carnívoras tienden a aceptar bien los roedores sacrificados, que es lo más utilizado, o carne cruda directamente. Se debe dar preferencia al primer ítem, porque es un alimento completo, chicos. El roedor sacrificado ya contiene principalmente el hueso, así que también obtendrán mucho calcio de ahí, obtendrán todo de ese alimento. Ahora con la carne cruda faltarán minerales y nutrientes. Tendremos que hacer una suplementación para estas aves carnívoras, normalmente las rapaces. Entonces, halcones, búhos, águilas, en fin, se debe tener cuidado, chicos, de que el tamaño del alimento ofrecido sea compatible con el ave, para que no presente bordes afilados en el caso de que utilicemos roedores, para evitar lesiones en la cavidad oral y también dificultades para tragar ese alimento. Y cuando la alimentación ocurre solo con carne cruda, entonces necesitamos suplementar con calcio, así que sería como si estuviera empanada. Entonces pasamos la carne por una vitamina especial, calcio puro, calcio con vitamina D también, para evitar enfermedades osteometabólicas, que son muy comunes en las aves rapaces. A veces la gente no da un alimento completo, que sería en este caso el roedor. Acaban alimentando solo con carne, pero faltarían nutrientes esenciales para ese animal. Puede desarrollar enfermedades osteometabólicas, que son bastante complicadas. Bueno, para algunas familias de aves, más comúnmente criadas como mascotas, como los citasiformes. Entonces, si tenés una cacatúa, un loro en casa o algún paseriforme, que son esos pajaritos pequeños, existen fórmulas alimenticias comerciales ya preparadas que se encuentran en el mercado en tiendas que venden productos para animales. Estas fórmulas están diseñadas para sustituir el alimento que los padres les darían a sus crías y tienen un buen desempeño en el crecimiento de los pichones, además de ser relativamente accesibles en precio. Por eso son ampliamente utilizadas para algunas especies y también para suplementar la alimentación de especies similares. Usamos mucho estas fórmulas para las aves. Sin embargo, algunas aves precoces tienen más dificultades para aceptar la alimentación artificial. Por eso, es importante proporcionarles un alimento lo más similar posible al que encontrarían en la naturaleza.
Algunas especies pueden aceptar alimentos comerciales destinados a aves de corral, como gallinas y patos. Entonces también utilizamos este tipo de alimento para otras especies. El hecho de que algunas aves se alimenten solas desde muy jóvenes puede facilitar mucho su manejo, siempre y cuando ya hayan desarrollado las habilidades necesarias. Una estrategia que se adopta es usar crías de especies domésticas que aprenden más rápido y también se alimentan por sí solas, estimulando a las demás a aprender a alimentarse. Ponemos a estos pichones en el grupo para facilitar el desarrollo de la especie. ¿Y qué pasa con la alimentación por sonda? ¿Alguien aquí ha cuidado a un animalito usando sonda? Bueno, la alimentación de crías huérfanas solo debe realizarse en animales conscientes. Si un animal no está consciente, no se le debe administrar alimento por vía oral, ya que podría aspirar el alimento. El animal debe estar consciente con una temperatura corporal adecuada para digerir correctamente. Para alimentar mamíferos se pueden usar biberones, jeringas con boquillas adaptadas y sondas para facilitar la alimentación en caso de que la boca sea muy pequeña. Esto ayuda mucho. Las primeras veces que se administra alimento deben hacerse con mucho cuidado para que el animal se adapte al nuevo método de alimentación. Se necesita mucha paciencia durante este periodo. No hay que apresurarse. Hay que alimentar al animal de manera gradual y con calma. Para las especies de cánidos, félidos y mustélidos, así como para los primates y otros animales similares, el uso del biberón es muy aceptado. La frecuencia de alimentación variará según la edad y la especie, pero al principio se puede alimentar a estos animales hasta 8 veces al día, es decir, cada 3 horas aproximadamente. Se recomienda alimentar a los neonatos cada 2 o 3 horas. Los cachorros de zarigüeya, por ejemplo, no se adaptan bien al biberón debido a su pequeño tamaño y al desarrollo particular que tienen. Por eso es necesario alimentarles mediante sonda orogástrica. Usamos una sonda para alimentarlos correctamente y también podemos usar una sonda nasogástrica para animales de mayor tamaño, especialmente en caso de que rechacen el biberón. La sonda nasogástrica se pasa por la nariz y llega hasta el estómago. Sin embargo, es importante seguir intentando que acepten el biberón todos los días hasta que lo acepten por completo. Debemos intentar siempre usar el biberón para reducir el riesgo de reflujo y aspiración y para estimular la succión. Otro aspecto importante es la posición en la que se amamanta al cachorro. Los cánidos, félidos y mustélidos suelen amamantar en decúbito esternal, apoyando sus patas en el abdomen de la madre y realizando un movimiento que estimula la liberación de leche. Por otro lado, los primates amamantan en posición erguida, aferrándose al cuerpo de la madre. Los cachorros de ciervos, camélidos y otros ungulados maman estando de pie. Mantener la posición en la que el animal está acostumbrado a amamantar evita varios problemas de deglución de la leche y por ende también previene la neumonía por aspiración en estos individuos. La posición influye mucho en la alimentación y en los cuidados del recién nacido. Todo influye. Y en el caso de las aves, el método de alimentación varía según la especie. Las aves rapaces suelen aceptar bien la comida en trozos pequeños que se les ofrece con la ayuda de unas pinzas largas. Los paseriformes, por otro lado, tienen el hábito de abrir el pico automáticamente. Apenas nos acercamos, ya abren la boca para recibir el alimento. De esta forma,
es posible alimentarlos con una jeringa de 1,6, esas pequeñitas, o con pequeños trozos de comida usando unas pinzas. Los citácidos, sin embargo, no tienen una gran apertura del pico. Entonces, la alimentación debe ser ofrecida a través de una sonda rígida, específica para aves, porque los citácidos tienen un pico un poco más firme, capaz de cortar o romper. Si usamos una sonda de goma, podrían terminar cortándola y tragándola. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado. También se pueden usar jeringas o cucharas, ya que las aceptan bien. En la vida silvestre, estos animales reciben el alimento directamente en el pico de sus padres, a través de la regurgitación. Los padres regurgitan el alimento en su pico y realizan un movimiento de vaivén. Ellos hacen esto. Si alguna vez vieron un video de un ave alimentando a su cría, el movimiento de la cabeza es de arriba abajo, y lo mismo puede suceder en la cría artificial. El pichón de ave recién nacido mueve la cabeza de un lado a otro. Ahora hablemos sobre la higiene. La higiene de los crías huérfanas es un factor primordial para el bienestar y la salud de los pichones. Sin embargo, muchas veces se descuida o se deja de lado. Además de proporcionar alimento a su prole, los padres mantienen la higiene del nido, la madriguera y las crías como una actividad constante durante toda la crianza. Los padres están limpiando el entorno donde se encuentran estos recién nacidos. Los mamíferos realizan esta tarea lamiendo y limpiando también. Muchas veces ingieren la orina y las heces de los pichones para mantener el ambiente limpio y sin olores, lo que también contribuye a no atraer depredadores. Las aves limpian constantemente las plumas en sus nidos. Y según mi experiencia con aves, los pichones altriciales suelen defecar fuera del nido y después de cierta edad comienzan a tomar baños de agua y arena según la especie, lo que ayuda a mantener la higiene de las plumas. Como pueden ver, la higiene está presente desde el principio en estos individuos para mantenerlos limpios y alejados de microorganismos y también para no atraer depredadores. En la cría artificial es muy común que los animales se ensucien con restos de alimentos, especialmente con papillas, tanto en aves como en mamíferos, ya sea con alimentos líquidos o sólidos. Residuos de leche, papillas, sangre y carne pueden quedar atrapados en el pelaje o en las plumas de los animales, generando, además de incomodidad, un olor desagradable e incluso dermatitis en estos individuos. Para evitar esto, siempre después de la alimentación, el animal debe ser limpiado adecuadamente con un paño húmedo, preferiblemente sin jabón, ya que el objetivo no es dejarlos con buen olor, sino limpiarlos. La limpieza debe hacerse de manera rápida, solo si el animal está sucio y sin manipulación excesiva. Otra cuestión muy importante es en relación a la orina y las heces. La mayoría de los mamíferos necesitan ser estimulados para orinar y defecar, como vimos en nuestra primera clase. Esto se puede hacer con movimientos en la región perianal, simulando el lamido que haría la madre. Usen algodón húmedo, preferiblemente siempre con agua tibia, por favor. También es una oportunidad para evaluar las heces y la orina del individuo y observar cómo está su estado. Esta estimulación debe realizarse siempre después de la alimentación y solo debe suspenderse cuando el animal esté defecando y orinando por sí solo de forma rutinaria. Los animales que requieren este tipo de manejo serán manipulados con más frecuencia, lo que también aumenta las posibilidades de que se apeguen a los humanos. Sin embargo,
no realizar estas maniobras puede causar problemas gastrointestinales graves en el individuo. Las aves no necesitan ser estimuladas, pero se debe observar todos los días si están defecando adecuadamente, cómo está la coloración y si están limpias, ya que a veces las heces pueden acumularse en la región de la cloaca y obstruir la salida de las excretas, lo que hace que las plumas se peguen, y esto genera un gran problema para el ave. Terminamos nuestra clase de hoy. Mañana hablaremos sobre la segunda parte de esta clase. Hoy hablé bastante sobre los cuidados. Mañana hablaremos un poco más sobre las características de la gestación de algunas especies de animales silvestres y exóticos. Hablaré del tiempo de gestación, del cuidado de un conejillo de Indias, de una serpiente, de un ave. Está muy interesante y estoy seguro de que también les encantará. Espero que estén con nosotros mañana para terminar este curso que está increíble. Hablar de neonatología, lo más lindo y fascinante que podemos aprender es entender cómo funciona, ya que es una parte muy importante para el desarrollo de este animal, sin importar la especie. Observamos lo sensibles que son los neonatos, las crías. Bueno, eso es todo por hoy. Buenas noches y los espero en nuestra próxima clase.